existe otra categoría de ecuaciones que no son separables, o al menos no son separables inicialmente o a primera vista, pero sí son reducibles a variables separables. En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Estas son del tipo siguiente. Derivada de y con respecto a x es igual a una función que depende linealmente de x y de y. Entonces, cuando nosotros tenemos estos, hacemos el siguiente cambio de variable. Decimos de que el argumento, que linealmente depende de x y de y, es igual a un z. Entonces z es igual a x más by. De aquí nosotros tenemos que la derivada de z con respecto a x es igual a más la derivada de y con respecto a x. Por lo tanto, nosotros vamos a poder decir lo siguiente. En consecuencia, tenemos que, en lugar de de y, nosotros vamos a tener d de z menos a, entonces es la derivada parcial de z, la derivada de z con respecto a x es igual a más, aquí nomás, derivada de z con respecto a x es igual a más la derivada de y con respecto a x, que es igual a f de z. De aquí nosotros ya podemos separar las variables. Entonces tenemos el diferencial de z sobre, disculpen, aquí me faltó algo, jóvenes, por favor, estén atentos, háganme ver cuando me estoy equivocando. Aquí falta la b, aquí falta una b, y entonces a más b f de z, esto es igual al diferencial de x. Bien, una vez que nosotros lo tenemos así, simplemente integramos. Obtenemos que el x es igual a la integral de diferencial de z sobre a más b f de z. Y esto más una constante, si es que tomamos la integral indefinida. Muy bien, entonces estas son las que son reducibles a separables. Veamos un primer ejemplo. Digamos de que tenemos derivada de y con respecto a x es igual a 2 veces x más y. Entonces, aquí nosotros hacemos nuestro cambio y decimos lo siguiente. Z es igual a 2x más y. De ahí nosotros obtenemos de que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de z con respecto a x menos 2. Y en consecuencia, nosotros tenemos que nuestra ecuación se va a convertir en lo siguiente. En derivada de z con respecto a x menos 2, esto es igual a z. Muy bien, esto ya se puede separar como tenemos aquí, diferencial de z dividido entre z más 2, esto es igual al diferencial de x, de donde tenemos que el logaritmo natural de z más 2 es igual a x más el logaritmo natural de una constante c. Por lo tanto, z es igual a menos 2, tomo exponencial, esto va a ser igual a, el menos 2 pasa al otro lado, y aquí tengo c a la x, de donde ya volviendo, nosotros vamos a tener que y
va a ser igual a c a la x menos 2x menos 2. Jóvenes, ¿quedó entendido el ejemplo? Veamos otro ejemplo. Un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a decir que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre x menos y más 1. Entonces igual, depende linealmente. En este caso decimos de que x menos y es igual a z, de donde nosotros vamos a tener de que 1 menos la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de z con respecto a x. Por lo tanto, vamos a tener la derivada de z con respecto a x es igual a 1 menos esto que está acá. ¿Está bien? Voy a ponerlo así. 1 sobre x, bueno, 1 sobre z más 1. Significa simplemente es igual a 1 sobre z. Por lo tanto, nosotros tenemos que nuestra ecuación es diferencial de z. Disculpen, aquí es z diferencial de z es igual a diferencial de x. ¿Está bien, jóvenes? A ver, con signo negativo. El signo negativo voy a ponerlo aquí en el menos x. Este signo negativo, no nos olvidemos. Muy bien, entonces aquí simplemente nosotros integramos, y una vez que integramos vamos a tener z al cuadrado, aquí está, es igual a el z al cuadrado sobre 2, el 2 va a pasar a multiplicar y va a ser menos 2x más la constante. Luego, x menos y, reemplazamos y obtenemos x menos y al cuadrado es igual a menos 2x más c. Jóvenes, con esto ya podemos despejar fácilmente y. Entonces, cuando nosotros tenemos la derivada de una función con y con respecto a x, que es una función que depende de una forma lineal o una combinación lineal de x y de y, entonces esta ecuación es reducible a separables. Existe otro tipo de ecuación reducible a separables. Esta va a ser la del tipo derivada de y con respecto a x es igual a f, y aquí vamos a tener lo siguiente: a1x más b1y más c1 dividido sobre a2x más b2y más c sub 2. Es decir, es una fracción, es un coeficiente, es un número racional, pero cada uno, el numerador y el denominador, son formas lineales de x y de y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Trasladamos el origen al punto x1, y1. ¿Está bien? No, vamos a poner no x1, y1. Vamos a denominarlo nosotros de esta forma, mejor. X, y. ¿Qué punto es este? De intersección de las rectas que nos representan al numerador
A1 X más B1 Y más C1 y A2 X más B2 Y más C sub 2. Es decir, al punto donde estas se intersectan. Para que sean rectas tengo que igualarlos a 0. A ese punto lo trasladamos. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Para, a partir de aquí, y ahí si ponemos un x1 igual a x menos este x, y un y1 es igual a y menos este y, la ecuación toma la siguiente forma. Derivada de y1 con respecto a x1 es igual a una función de a1, un momentito, sí, x1 más b1 y1 sobre a2 x1 más b2 y1. Ahora, esta, jóvenes, es una ecuación homogénea. Entonces, esto es igual a una función de a más b1 y1 sobre x1, todo esto sobre, este es a1, a2 más b2 y1 sobre x1, y eso significa que nosotros aquí tenemos lo siguiente. Entonces, la derivada de y1 con respecto a x1, esto es igual a una función, vamos a poner una función que depende solo de y1 sobre x1. Muy bien, jóvenes, una vez que lo tenemos aquí, ya sabemos cómo operar. Entonces, este es otro tipo de ecuación que se puede llevar a variables separables. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 2, entonces ahora vemos el ejemplo número 3. Vamos a tener la derivada de y con respecto a x es igual a, tenemos que es una fracción, y en la parte del numerador tenemos x menos y más 1, y aquí vamos a tener x más y menos 3. Muy bien, entonces nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Resolvemos el sistema siguiente. El sistema formado por x menos y más 1 igual a 0 y x más y menos 3 igual a 0. Muy bien, una vez que esto lo resolvemos, jóvenes, simplemente si nosotros lo sumamos, tenemos 2x menos 2 igual a 0, de donde tenemos de que el x, voy a ponerle x1 es igual a 1, y de ahí el y1 va a ser igual a 2. Es decir, nosotros ya tenemos nuestros puntos de encuentro. Ahora, ¿eso qué significa? De que, voy a ponerlo así, voy a cambiar la notación, x que es igual a x menos x1, esto es igual a x menos 1, y es igual a y menos y1, es igual a y menos 2. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí, fíjense, x menos y más 1 es igual a x menos 1 menos y más 2. Y esto no es otra cosa que x menos y.
De la misma forma, x más y menos 3 es igual a x menos 1 más x más y menos 2. Significa que es igual a x más y. Listo, ya lo hemos llevado a esta forma lineal. Entonces, nosotros tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a x menos y sobre x más y. Ahora, aquí nosotros ya sabemos cómo trabajarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a poner un z igual a y sobre x. Jóvenes, esto viene de acá. Z es igual a y sobre x. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Bueno, esto es lo mismo que decir que y es igual a zx, de donde nosotros vamos a tener que z más x derivada de z con respecto a x, esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Muy bien, ya que tenemos nosotros esto, vamos a reemplazar y aquí, jóvenes, simplemente derivamos entre x arriba, entre x abajo y tenemos 1 menos z y tenemos 1 más z. Entonces, nuestra ecuación diferencial en este caso es lo siguiente: z más x derivada de z con respecto a x es igual a 1 menos z sobre 1 más z. Muy bien, de aquí, jóvenes, este z pasa al otro lado, va a operar y vamos a obtener, voy reduciendo, jóvenes, ya las expresiones. Tenemos 1 más z derivada de z dividido, o diferencial de z, sobre 1 menos 2z menos z al cuadrado. Esto es igual a d de x sobre x. Muy bien, aquí nosotros ya tenemos las variables separadas. Simplemente nos queda integrar. Y vamos a tener nosotros menos un medio logaritmo natural de 1 menos 2z menos z al cuadrado. Esto es igual al logaritmo natural de x menos... aquí vamos a obtener... voy a poner un medio logaritmo natural de c para que se vaya con esto. Entonces, nosotros aquí obtenemos, tomando exponencial, 1 menos 2z menos z al cuadrado. Este x va a pasar al otro lado, x al cuadrado igual a c, de donde tenemos que x al cuadrado menos 2xy menos y al cuadrado es igual a c. Y de aquí volvemos a nuestros valores iniciales, variables iniciales, y tenemos que x al cuadrado menos 2xy menos y al cuadrado más 2x más 6y igual a una nueva constante. Y de esa forma tenemos resuelto este problema, esta ecuación. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Profesor. Dígame. Profesor, donde dice, en la antepenúltima línea dice z más x derivada de z respecto a y es igual a 1 menos z entre 1 más z, y al costado pone derivada de x entre x, o qué letra es, no se entiende muy bien, ¿no? Disculpen. Sí.
este no va, disculpa. Sobre X es. Es decir, esto pasa aquí, se opera y se obtiene esta fracción y voy a tener el X de X, es lo que va acá. Ya está claro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces estas son las ecuaciones diferenciales que son reducibles a ecuaciones con variables separables.